Quiero invitarle para que vaya con nosotros al Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Juan 14, versículos del 1 al 6, dice la poderosa palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Cuando esté ahí, vamos a leer juntos este precioso tiempo. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Padre, pedimos que tu preciosa palabra hoy hable a nuestra vida y corazón de una forma preciosa y sobrenatural. Que podamos entender el plan y propósito que tú tienes para con nosotros. El plan y propósito para con nuestras vidas y para con nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a que pueda tomar este nombre, este título en sus apuntes: Yo soy la verdad. Palabras que está diciendo Jesús mientras tiene este diálogo con sus discípulos y mientras está desarrollando todo un proceso, el apóstol Juan, que escribe este evangelio y que poco a poco empieza a mostrarnos detalles importantes del desarrollo que tiene el mensaje de Cristo para la vida de sus discípulos. El Señor empieza primero trayendo paz a la confusión que puede generarse, porque, como lo hemos comentado, el mensaje del Señor es sencillo, pero también viene a trastornar, a transformar muchas cosas en nosotros, y por ende también se puedan generar ciertas situaciones que Él, a través de su preciosa palabra, también va dando respuestas a nuestras vidas y guiando nuestro caminar. Y en medio de eso, de el desarrollo de este momento en Juan capítulo 14, después de que uno de sus discípulos que ha estado con él expresa algo que, cuando estamos en la labor de enseñar, que se ha enseñado y se ha compartido sobre un tema, y que uno de los estudiantes levante su voz y diga: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Después de que el Señor ha venido instruyéndoles. Entonces, la forma preciosa como el Señor contesta esta pregunta es algo bien interesante. Primero Jesús dice: yo soy el camino, pero continuadamente une con la preposición y la verdad. Y cuando nos ponemos a hablar de la verdad, eh, es un tema que es bien interesante, porque por lo menos hoy nos enfrentamos a una construcción propia de la verdad. Y eso es un complique y eso es un problema cuando cada persona empieza a tener una construcción propia de la verdad. Muchas veces, no sé si usted ha escuchado: bueno, eso es la forma en la que tú crees, en la forma en la que tú ves, pero yo lo veo diferente. Y esa manera que tal vez se conoce hoy como la posverdad, donde cada uno de nosotros construimos la verdad, le damos un significado a las cosas, y en el marco del respeto que tenemos que tener, entonces, de esa construcción de la verdad, entonces se generan muchas cosas. Y eso ha dado pie para algo de lo que hoy vemos mucho, y es el desarrollo de múltiples derechos,
del interpretar derechos en todas las cosas que vemos, interpretar derechos en todas las cosas que hacemos, y muchas veces ese tema de los derechos que hoy se esboza por todas las personas. Todos tenemos derecho a estar donde queramos, a prácticamente hacer lo que nosotros tengamos a bien, según nuestra propia interpretación, según nuestra propia satisfacción. Pero eso genera muchas dificultades, porque una de las cosas que ha hecho la sociedad como tal es poder construir, llegar a ciertos acuerdos para que tener a la luz de eso, poder que el mundo se pueda mover de ciertas maneras. Por lo menos un ejemplo muy sencillo, el acuerdo sobre los pesos. Y el acuerdo sobre los pesos es importante, ¿por qué? Porque el peso es una medida. Cuando hablamos de libras y de kilogramos, tenemos unas medidas muy puntuales que se manejan de manera universal. Si sobre esa medida hubiera una duda y alguien dijera, no, pues eso es para usted, pero no, para mí 1 kilo es algo mucho más grande, entonces entraríamos en una dificultad y eso impediría el desarrollo de muchas de las cosas que nosotros hacemos, porque al no haber un acuerdo sobre lo que compete a las medidas, entonces no podríamos construir, no podríamos vender alimentos, no se podría, se generaría una desconfianza al no existir acuerdos entre medidas que existan. Entonces, por eso es tan importante entender que el valor de la verdad se construye y, digamos, la humanidad ha construido verdad sobre ciertos elementos que nos permiten relacionarnos con otros. Entonces, aquí es interesante que el Señor se defina a sí mismo como la verdad, ¿sí? Y eso le da un valor bien interesante porque a lo largo de la historia han existido muchos pensadores y muchas personas, pero ninguno ha esbozado en sus conocimientos, ninguna persona dice yo soy la verdad, ha afirmado eso, ninguna de las tres cosas, ni yo soy el camino, ni la verdad, ni la vida. Sí, tenemos muchos acercamientos, muchas interpretaciones, muchos conocimientos que vamos desarrollando, pero ninguno se ha atrevido a hacer lo que Jesús hace y que Juan va desarrollando Le jalan aún a todo. desde el mismo momento en que estamos, en el mismo momento en el que empieza a ser la narración del Evangelio de Juan. Porque en la introducción, cuando Juan escribe en el capítulo 1, empieza a haber un desarrollo donde empieza a presentar desde ese momento a Cristo como la verdad. Él dice que en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de esa palabra, o sea, está Cristo desde ese momento. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Dice, hubo un hombre enviado, y ahí empieza a introducir a Juan, que se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Y más adelante dice, y aquel verbo del cual está hablando Juan fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es interesante. Desde el capítulo 1, Juan, que escribe el Evangelio de Juan, recordemos que está en el contexto que es el último de los que se escribe, y cuando se escribe, la iglesia está pasando por diferentes situaciones donde han entrado muchas teologías a torcer la verdad de Dios.
Dentro de esas, como lo hemos comentado, hay movimientos que dicen que el Señor no es el Hijo de Dios, sino que es un profeta más. Hay movimientos que empiezan a dudar de la divinidad de Cristo, cómo un Dios va a tomar forma humana, va a nacer de una virgen y va a hacer todo ese desarrollo. Eso no es comprensible, eso no tiene una lógica según el entender humano de cómo actúan los dioses. Entonces, la verdad en el momento de que Juan está escribiendo, está haciendo las verdades, lo que el Señor Jesús ha enseñado a sus discípulos está siendo colocado a prueba, y por eso Juan cuando escribe, para él es importante desarrollar esa idea de que en Cristo hay una verdad. Y entonces aquí es interesante cuando uno mira la palabra que se utiliza en el griego para hablar de la verdad. La palabra es aletheia, A-L-E con tilde, D, S, E y A. A-L-E con tilde, D, S, E y A. Aletheia. Y esta palabra aletheia se traduce como verdad, veraz, verdaderamente, pero también tiene etimológicamente, la preposición alfa viene como de una negación cuando se escribe en el griego. Y cuando uno mira la composición desde el griego, entiende un significado que es bien importante y quiero que usted lo tome y lo tenga muy presente. Esta palabra, literalmente, aparte de la forma en la que se traduce, lo que literalmente significa es que habla de lo que no está oculto, habla de lo que es evidente y habla de una realidad desvelada, una realidad donde no hay mentira. Listo, quiero repetírselo para que usted lo pueda entender. Se traduce como verdad, verdaderamente, como algo veraz, pero cuando vamos literalmente, ¿cuál es el significado de esta palabra aletheia? Encontramos que significa lo que no está oculto, lo que es algo evidente, y también significa que hay una realidad que ha sido desvelada, o sea, que se ha quitado el velo, que no hay mentira en lo que está pasándose, que no hay algo que ocultar. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la verdad, yo soy esa aletheia, les está diciendo, yo me he mostrado, o sea, yo no estoy ocultando nada. Y miren que en este texto el Señor está hablando con mucha sinceridad desde el inicio. Dice el Señor, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Verso 2 del capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y mire lo que continúa diciendo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El Señor no simplemente está diciendo cosas que están sueltas, sino está siendo coherente, está diciéndoles a sus discípulos, hay un lugar que está preparado, mi Padre tiene preparado, y todas las cosas, o sea, si eso no es así, yo mismo a ustedes les hubiera dicho las cosas. Entonces, Él les está transmitiendo esa confianza en que lo que Él está diciendo, lo que Él está afirmando, no es algo oculto, sino el Señor es un libro abierto. Y aquí empieza a romper un poco porque a veces nosotros hemos crecido a veces con una concepción de que la iglesia no, sino la Biblia es como, es un tesoro que debe ser descubierto por personas que tienen cualidades, perdón lo que voy a decir, como un personaje de películas que se dedicaba a buscar los significados que se conoce como Indiana Jones. Entonces él era el que descubría los secretos, él era el que investigaba y entonces era el que iba construyendo las cosas para lograr encontrar el tesoro. Y mire que el Señor la Biblia no está pensada de esa manera porque el Señor no quiere ocultar nada.
El Señor quiere ser muy honesto para con usted y también para conmigo, porque a través de eso poder transmitir verdad y la verdad traduzca a nuestras vidas esa confianza que nos permita saber si estoy en el lugar correcto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la duda que viene muchas veces a nosotros puede venir para sonsacarnos. Y no sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay personas que, digamos, asisten a la iglesia y de un momento a otro resultan con diciendo, no, es que ahora sí encontré el lugar, ahora sí encontré lo que necesitaba, ahora sí encontré esta verdad, es que ahora sí estoy aprendiendo. Y muchas veces lo que está aprendiendo son eh, medias verdades que otras personas han desarrollado y que eso sí lo cree. Mira, como seres humanos todos podemos construir una verdad. Y aquí es importante lo que yo estoy haciendo cuando me acerco al texto y que se lo estoy compartiendo a usted, es un acercamiento, una forma de acercar, pero no quiere decir que es lo único que podemos encontrar en esta parte. Porque tú puedes volver a estudiar un texto, podemos juntos estudiar el mismo texto, pero aprender del texto muchas cosas. Y eso es lo impresionante de la escritura y de la palabra del Señor. Y no quiere decir que hay muchas verdades. Que esto es importante, no quiere decir que hay muchas verdades. ¿Por qué? Es como cuando cuatro personas miramos un mismo objeto desde diferentes lugares. Cada uno ve algo diferente, pero no quiere decir que son cuatro objetos, es un mismo, es una misma, pero vista desde miradas diferentes. Por eso no es que hayan muchas verdades, sino es una misma verdad, solo que me estoy acercando desde una posición a entenderla. Porque cuando tú lees la escritura, el leer la escritura también usas muchas de las cosas que tú has aprendido, que sabes, lo que se pudiera decir como un ropaje que traemos de conocimientos, y cuando nos acercamos a la escritura, el Señor también usa eso que hemos conocido para que se traiga a nosotros luz y podamos entender lo que estamos leyendo. Y eso no quiere decir que está mal. Y el Señor aquí, mire lo precioso que está. Habla, se define como la verdad, en consecuencia con que Él no está escondiendo nada, sino que ha sido honesto en la forma de enseñar las cosas. Y esto es importante porque a la pregunta de Tomás, que dice, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cómo podemos, nosotros no entendemos a dónde vas? Dice el discípulo, pero el Señor mismo no le dice, ay Tomás, otra vez usted como que no aprende, no. Dice, quita la duda y la inquietud que hay en su discípulo y tal vez en otros, y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, si ustedes han estado conmigo, si ustedes han estado en este camino, yo les he transmitido de mi Padre, porque también el Señor Jesús dice eso en los Evangelios, en la Escritura está la porción cuando el Señor mismo dice, las cosas que yo oí de mi Padre, lo que he recibido es lo que yo les he dicho. Vosotros sois mis amigos, ¿sí? Yo estoy confiando en ustedes la verdad, no estoy escondiendo cosas, no estoy dejando cosas. Por eso, en muchas cosas la Biblia habla de verdad. Cuando se habla del día y de la hora en que el Señor ha de volver, el Señor Jesús dice la verdad, dice, eso ni siquiera los ángeles ni yo lo sabemos, eso está en la potestad del Padre. Por eso cuando a veces hay personas que a veces dicen, no, es que el Señor va a volver en tal fecha y a veces dan fechas específicas y todo eso, uno tiene que empezar a dudar de eso. ¿Por qué? Porque el mismo Señor que representa la verdad, Él dijo, nadie lo sabe, solo el Padre. Eso está en su potestad, ni siquiera los ángeles, ni siquiera otras personas, no. Él es el único que sabe cuándo va a ser ese momento y cuándo van a terminar todas las cosas y vendré a ustedes, los tomaré y los llevaré conmigo.
Entonces, mira, el conocer la verdad. Jesús está diciendo, yo soy la verdad revelada. ¿Por qué se presenta también como esa verdad? Está afirmando es que yo no vengo aquí a ocultar cosas, ¿sí? No vengo a armar aquí como, perdón lo que voy a decir, una logia o un movimiento donde solo ciertas cosas lo van a saber ustedes. No, al contrario, esta verdad es la que el mundo debe conocer, para que el mundo, conociendo el camino, la verdad y la vida, pueda llegar al Padre, porque no hay otro camino, ¿sí? Porque es evidente lo que ustedes van a ver. Jesús mismo es el cumplimiento de todas las promesas que durante mucho tiempo los profetas que existieron antes de Jesús no lo conocieron, pero hablaban de alguien que iba a venir. Isaías no conoció a Jesús, pero habló de aquel que había de venir. Daniel, el profeta Daniel, que habla del Hijo del Hombre, lo ve a Jesús en una visión años antes, pero él no lo conoció, pero habla de que va a ser. Da detalles muy puntuales de lo que va a ser. Y cuando Jesús llega, en el momento que llega, viene a cumplir todo lo que la Escritura ha dicho. ¿Para qué? Para darle validez a lo que se ha hablado, pero también para desde ahí empezar a hablarnos en adelante de el plan y propósito que Dios tiene para con el hombre, para que haya esa reconciliación con el Padre a través de Jesús. Y entonces, cuando tú y yo entendemos que Jesús es la verdad, entendemos esa verdad que ha sido revelada, que el mismo Juan, quiero repetirle esto, cuando él empieza a hablar en el versículo 14 del capítulo 1 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y esto es importante, y de verdad. Juan como testigo directo de lo que ha pasado, los discípulos como testigos directos de lo que ha pasado, están hablando de que ellos mismos fueron testigos. Por eso lo pueden escribir y por eso pueden hablar, porque ellos vieron literalmente la gloria de Dios en Jesús. Y dice, lleno de gracia y de verdad, o sea, no hay en él nada oculto, no hay en él nada escondido. Jesús no hace las cosas como ahí a lo escondido, no, Jesús en su ministerio público hace milagros donde muchos son testigos, es que es literal, ver los milagros de Jesús, ver lo que Él hace, no es algo que, es que fue un milagro ahí entre dos nomás que pasó y entonces esos, no, son muchas personas viendo en un momento, en un instante, lo que Dios está haciendo y a través de eso que Dios está haciendo, dando gloria a Dios porque hay una visitación preciosa y poderosa. Jesús se presenta no como una verdad, y esto es importante, no es una verdad más que el mundo va a conocer, sino que Él mismo está diciendo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Aquí no hay nada oculto. Yo no les estoy ocultando cosas, no me estoy reservando cosas, sino estoy siendo un libro abierto para que ustedes me conozcan, aprendan cómo he hecho las cosas y puedan ayudar a otros para que ellos también puedan acercarse por ese camino. ¿Ha sufrido últimamente? De pronto ha venido dudas a tu vida, a mi vida, para hacernos dudar del propósito de Dios. Hoy es la oportunidad de volver y de ir a la fuente y recordar que el Señor es la verdad, que lo que Él ha dicho se ha cumplido. Él ha dicho, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Y lo vemos en el desarrollo de la vida de los discípulos. Voy a darle un ejemplo. El Señor Jesús nunca hizo milagros como los que hicieron los discípulos de forma posterior.
Hay uno muy claro y es Pedro. En el libro de los Hechos se narra la historia que cómo hacían para que Pedro, a través de Pedro, ocurriera sanidad en otras personas. Entonces, una de las cosas que pasaba es que Pedro sanó con su sombra. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban a los enfermos en las calles para que Pedro pasara caminando, y dice que literalmente cuando la sombra de Pedro pasaba por una persona, esa persona quedaba sana. Y ahí vemos un cumplimiento muy puntual de lo mismo que el Señor dijo. Cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán porque yo voy al Padre. Entonces hay una consecuencia muy directa y con la verdad. Él mismo lo dijo cuando habla el Señor de estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted ha visto el cumplimiento de esa verdad en su vida? La Biblia no simplemente es un libro que nos cuenta historias con un contenido de desarrollo teológico para que entendamos, sino es un libro que habla verdades. Y que la Biblia misma va explicándose a sí misma, ¿sí? Cuando tú te sientas y lees, por eso es tan importante poder leer pausadamente, poder tener un hábito de lectura bien desarrollado para poder encontrar en la misma escritura muchos detalles que son importantes para nuestras vidas y para nuestros corazones, y que esos detalles nos ayudan a entender y a comprender el mensaje claro del Señor. A veces nosotros pensamos que la Biblia requiere mucha preparación, y no es, sí es importante, y con esto no estoy diciendo que no hay que prepararse, sí es importante, pero a veces también requiere de nosotros el poder acercarnos a ella, no simplemente para buscar lo que necesito, sino también para que la Biblia me enseñe. Mire toda la riqueza que hemos encontrado en esta porción que estamos leyendo, que hemos dedicado estos días a poder leerla y aprender. Hoy hablando sobre la verdad, sobre esa aletheia, sobre eso que no está oculto, eso que es evidente, eso que es real. La palabra de Dios es real. Muchos quisieron esconder esa verdad. Terminando el Evangelio de Mateo, hay un versículo que es interesante e impactante de cómo las autoridades de aquella época se confabulan y le pagan a los soldados romanos para que no hablen con verdad, para que no digan que fue real la resurrección de Cristo, sino que aún es lapidario, porque dice, aún hasta el día de hoy, todas las autoridades judías y todos ellos niegan la fe desde ese mismo día que se confabularon para eso, para esconder la verdad. Pero mire lo interesante, la verdad de Dios ha trascendido las épocas, ha trascendido todas las cosas, que ha llegado aún a nosotros 2025 años después, y todavía su mensaje sigue siendo vigente y verdadero. Todavía lo que encontramos en la Escritura es para nosotros vigente y verdadero. Y eso, y eso nos debe llenar de confianza, y eso nos debe a nosotros animar en este camino de la fe. Estamos caminando con el Señor, y en este camino estamos siendo transformados. Pero no es que hayan muchas verdades, es una verdad, y esto es importante y hago énfasis en ello para que usted y yo lo podamos entender. No es que como yo encuentro esto y entiendo esto en el texto y tú entiendes esto, son verdades cada uno, no, es la misma verdad, solo que la estoy viendo desde una perspectiva. Pero si me giro un poquito, voy a entender mejor
Esa es la verdad que estás encontrando. Y por eso es importante que lo tengamos. No son muchas construcciones para llegar al Señor, porque el hombre hoy quiere construir su propio camino. No. El Señor no construye para cada uno un camino para llegar a Dios. Es el mismo camino. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay uno solo que puede darte vida. Yo puedo querer que a través de otro ser salvo. No, no es así. Tengo que pasar por ese camino y el Señor mismo, que ha revelado las verdades del Padre a sus discípulos, también las transmite a nosotros para que esas verdades transformen nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón y quiten y disipen en nosotros la duda, el miedo, el temor. ¿Has dudado alguna vez de la fe? Podemos dudar, porque igual como lo he comentado, seguimos siendo humanos, seguimos siendo falibles, seguimos teniendo miedos, angustias. En esta vida y en este mundo seguimos enfrentando aflicciones, pero no permitas que esa duda sea tan grande que nuble la verdad de Dios en tu vida. La invitación que les hemos hecho, pregunta. No te quedes con esas inquietudes. No tengo todas las respuestas, ninguno las tendremos, pero podemos buscarlas y podemos entender a la luz de la palabra la verdad que ha sido revelada a nuestras vidas y a nuestros corazones. La palabra de Dios es cierta porque se ha cumplido. La palabra de Dios es cierta porque habla aún de detalles que han pasado en toda la historia. Cuando tú te acercas a estudiar las profecías y empiezas a entender de qué está hablando, confrontado con la historia, tú dices, wow, el Señor ha tenido siempre todo muy claro y lo ha explicado. Pero muchas veces nuestros propios paradigmas, nuestras propias formas de pensar nos han privado de entender el mensaje precioso y poderoso que el Señor tiene para con nosotros. ¿Tienes en tu vida la verdad? Si no la tienes, si la verdad en tu vida ha venido tal vez para hacerte ir, o han venido otras verdades no construidas desde el entender a Cristo como la verdad, sino desde interpretaciones particulares y han venido a torcer el propósito de Dios en tu vida, hoy necesitamos ser libres de eso. Hoy necesitamos volver a entender que el Señor desea que entendamos que Él es la verdad, que ha venido a nosotros, que está con nosotros, que esa misma verdad que estuvo desde el inicio ayudando a la creación, formando todas las cosas que nosotros hoy vemos, ha venido a esta tierra, habitó entre nosotros y como dice el mismo apóstol Juan, vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él está la verdad. Él es verdadero. Para la situación que estás viviendo, que yo esté viviendo, el Señor es verdadero. Para la situación que está viniendo a nuestras vidas, el Señor es la verdad. Él está aquí hoy en tu vida. Si tienes dudas y temores y angustias, sí, todo la hemos tenido. Pero no te quedes anclado en esa prisión de angustia y de temores, sino al contrario, sal con nosotros. Y que hoy la palabra, que mientras estudias la palabra, que mientras lees la palabra, eso te dé la confianza de entender que estás por el camino correcto, que estás en el camino. Muchos quieren estar en el camino, muchos quieren ser, pero hay una verdad también que el Señor desvela en el Evangelio de Lucas y dice, no todos van a estar, no todos están dispuestos a pasar, pero tú y yo sí. Estamos dispuestos a ir por esa puerta angosta, por ese camino despacioso que nos está llevando a la vida eterna.
y que pocos son los que transitan, pero esos pocos son los esforzados, esos pocos son los valientes, esos pocos son los que dicen sí, yo decidí creer a la verdad de Cristo y la verdad me hará libre. Dice, conoceréis la verdad. Precioso eso. Y la verdad te hará libre. A veces nosotros pensamos que lo que necesitamos para ser libres de cosas son las oraciones que otros hagan por nosotros. Pero aquí hay un principio poderoso del Señor. Dice, si tú conoces la verdad, o sea, Jesús, esa es Jesús, que es esa verdad, te va a hacer libre. Si tú dedicas tiempo a conocer al Señor, esa verdad que estás apropiándote en tu vida, que te está llenando, te empieza a ser libre de ataduras, te empieza a ser libre de pensamientos, empieza a liberar tu vida y tu corazón y juntos podremos dar gloria al Señor. Si hoy te sientes, no me siento como atado, me siento como debilitado, ¿qué necesitas? Conocer la verdad. Conocer a ese Jesús, esa Aletheia que llega a tu vida, eso que no es oculto, que algo que es evidente, y tú conoces la verdad que es Cristo, y empieza tu vida a ser libre. Empieza tu vida a romperse en ataduras, cadenas. Conoce hoy la verdad y sé libre de aquellas situaciones que han marcado tu vida, tu familia por generaciones, que han marcado el desarrollo tuyo. Conoce hoy la verdad de Dios. Dedica tiempo a conocer y el Señor empezará a transformar y hacerte completamente libre. Levante sus manos al Señor y dile, Señor, quiero conocerte más. Quiero comprometerme contigo, con dejar de ser tan fácil en las cosas y empezar a tener el compromiso de conocerte, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos pensado que lo que necesitamos para ser libres a veces son grandes oraciones y se nos olvida que hay un principio liberador y es que si te conocemos a ti, tú vas a traer libertad a nuestra vida. Conocemos la verdad, te conocemos a ti y tú nos haces libres. Maldiciones generacionales, Señor, hoy serán rotas por conocer la verdad. Ataduras demoníacas hoy son rotas porque conocemos la verdad, porque abrazamos la verdad de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, adicciones, cadenas de adicciones a drogadicción, a temas sexuales, hoy se rompen, se cortan en el nombre de Jesús, porque la verdad ha llegado a nuestras vidas. Y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Si te conocemos a ti, nos haces libres, Señor, hoy en nuestra mente. No sé si usted está enfrentando situaciones complicadas en su mente, pensamientos que vienen a usted hoy. Coloque sus manos ahí y diga, Señor, yo quiero conocer tu verdad. Señor, yo quiero conocer tu verdad. Empiece usted a leer la palabra, a memorizar la palabra. Eso es conocer la verdad, eso es apropiarse de la verdad de Dios. Y la verdad va a ser libre tu mente en el nombre de Jesús. Tus labios necesitan hablar la palabra, necesitan decir, crear fe al oír la palabra del Señor. Pero para oír la palabra del Señor tienes que abrir tus labios y hablar la palabra para que ocurra, para que la fe empiece a crecer. Señor, hoy liberamos nuestros labios que muchas veces hablan contrario a tu palabra porque no he conocido tu palabra. Muchas veces, Señor, tu palabra ha estado
simplemente en repeticiones, pero no he entendido la verdad. Hoy, Señor, haya ese quite ese velo que ha impedido que pueda entender tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo creemos que tú empiezas, Señor, a traer libertad. Señor, que empiezas a traer restauración. Señor, de malos pensamientos, de pensamientos erróneos e equivocados. Tú, Señor, empiezas a traer liberación, bendición, fortaleza. Las cadenas son rotas. Hay, Señor, un desarrollo precioso. Y juntos podemos decir, somos libres. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Hemos sido libres de todo aquello que venía a atar nuestras vidas y ahora caminamos al propósito, Señor, que tú tienes para nosotros. Tú eres la verdad, en ti no hay nada oculto. Tú te has presentado, Señor, a nuestras vidas, te presentas con honestidad. Señor, gracias porque esa verdad nos hace libres. Señor, ayúdanos. Mira, ahí donde usted está, tal vez usted tenga que confesar cosas. Abra sus labios, confiese eso. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confiese esas cosas, confiese que el Señor está en su vida, en su corazón. Mira, cuando callé, dice el salmista, dice, mientras callé lo que hice, mientras callé eso, se envejecieron mis huesos. Esa es una verdad. Si ha pasado algo en tu vida, no lo escondas al Señor. Ve hoy al Señor y confiesa eso. Confiesa eso que hiciste. Confiesa eso. Y sé libre. Para ser libre, la confesión, el hablar de lo que uno ha hecho, lo hace libre. Y que hoy el Señor traiga libertad a tu vida. Libertad. Mira, a veces la no confesión, el no liberar eso que hemos hecho, el no confesar, trae ataduras espirituales, trae ataduras emocionales, trae ataduras también a nuestro cuerpo a través de la enfermedad. Pero que hoy el Señor traiga libertad en el nombre de Jesús. Padre Celestial, ahora mismo toda enfermedad que es producto de la no confesión de pecados, hoy, Señor, sean libres. Seamos libres en el nombre de Jesús. Toda dolencia que es producto que ha sido producto de una confesión errada, Señor, de no rendir nuestra vida a ti, hoy sea quitada en el nombre de Jesús. Padre Celestial, todo aquello que nosotros no sabemos que hicieron por nosotros, tal vez nos entregaron, nos santificaron, nos consagraron a ídolos en nuestra inocencia y eso ha traído repercusiones a nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús eso es quitado y cortado. Hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo nacer. Cuando vinimos a ti somos nuevas criaturas. Las cosas viejas quedaron atrás. Las cosas viejas han quedado atrás. Sé libre hoy de ese pasado que se te ha vuelto una carga. Sé libre hoy de esas situaciones que han venido a tu vida. Sé libre hoy, varón, mujer, de ese pasado que te impide vivir un presente transformado por el poder de la verdad de Cristo en tu vida. En el nombre de Jesús, aquellos que miran a su pasado y los hace eso entristecerse en su presente, deprimirse, hoy cortamos con eso en el nombre de Jesús. Señor, conocemos tu verdad y tu verdad nos hace libres. Tu verdad trae liberación a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.